partir con la exposición que es Verdades Fundamentales, que la va a entregar nuestro pastor Iván Reyes, a quien le vamos a entregar la oportunidad para que él nos salude, nos cuente y nos exponga lo que él trae preparado. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Iván. Lo bueno es que son 2 escalones nomás. Allá en Temuco habían como 5 o 6. Así que estamos agradecidos al Señor por darnos el privilegio de estar con ustedes por un segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos también acá y esperamos que el Señor nos guíe en todo y que Él sea exaltado por medio de su palabra. No hay otro propósito cuando nosotros nos subimos al púlpito, como yo mencionaba en la conferencia recién pasada de Temuco. Nosotros subimos para que poder llevarlos hacia la meditación, la reflexión, llevar su vista hacia la persona del Señor Jesucristo y que ustedes puedan ser edificados, transformados por el poder de su palabra y admirar la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Y precisamente las doctrinas que vamos a tratar en el día de hoy, que son conocidas normalmente como las doctrinas de la gracia, tienen esa finalidad. Porque lo que hacen es exaltar la soberanía absoluta de Dios, no solo en la salvación, sino también en la transformación y en la glorificación de aquellos que Él vino a salvar. Y destacan también la necesidad urgente del ser humano de ser redimido de su condición de perdición en la cual se encuentra. En esta oportunidad, en esta ocasión, me dieron el tema verdades fundamentales y yo le añadí algo, doctrinas de la gracia. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué en el día de hoy se habla tanto de este tema? Parece que fuese una teología nueva, pero no tiene nada de nuevo. Lo vamos a ver en la consideración que vamos a ir haciendo paso a paso. Yo quiero que veamos esto desde 3 puntos de vista. Uno es histórico, el otro es en cuanto a la descripción, la definición de lo que son, y también lo más importante, el tercero es si son efectivamente bíblicas, que eso es la razón principal, ¿verdad? Sin embargo, es necesario hacer una introducción histórica porque de lo contrario no podemos saber de dónde vienen y por qué nosotros las abrazamos con tanta fuerza en este tiempo y por qué, sobre todas las cosas, la iglesia está girando en torno a ella y nosotros como sudamericanos, como latinoamericanos en general, no habíamos tenido el privilegio de poder recibir estas doctrinas de la forma pristina, de la forma clara, transparente, como hoy estamos recibiéndola, gracias a algunos fenómenos interesantes como el Internet, por ejemplo, que ha sido una bendición cuando se usa correctamente, se recibe la instrucción, se recibe la edificación a través de estos instrumentos. Lo primero que yo quisiera que pudiésemos meternos un poco en esto es el hecho de que las doctrinas de la gracia definen 2 cosas que son fundamentales en la teología, es decir, en el conocimiento de Dios y también en la antropología, es decir, en el conocimiento del hombre. Yo quisiera que fuéramos notando estas 2 cosas, pero antes de ello, antes de entrar propiamente al tema, vamos a pedir la dirección del Señor, que Él nos guíe en todo lo que vamos a entregar en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por darnos el tremendo privilegio de poder pararnos detrás de un púlpito con el propósito de poder predicar, enseñar, entregar, Señor, tu palabra bendita, gloriosa. Estas verdades fundamentales que durante tanto tiempo fueron ajenas para nosotros, pero que por tu gracia en el día de hoy han despertado un continente completo, Señor, y empezamos a ver con más claridad. Tú has puesto colirio en nuestros ojos para poder ver la realidad, la grandeza de tu persona y tu obra, y al mismo tiempo la pequeñez de nuestra persona, la insignificancia del ser humano frente a la gloria tuya. Queremos pedir tu guía y tu dirección, que tu Santo Espíritu nos conduzca y nos ayude a poder entender, Señor, que estas verdades son centrales no solo para la vida de la iglesia, sino para la vida de cada uno de los tuyos, porque entendiendo lo que son las doctrinas, vamos a poder entender cuál es el papel que jugamos cada uno de nosotros en la iglesia. Dirígenos en esta hora y glorifícate por medio de lo que haremos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo dije que existen 2 preguntas fundamentales que tienen que ver con la doctrina y que se derivan de 2 temas centrales de las Escrituras. El primero
tiene que ver con el hombre, su condición y necesidad, y el segundo con Dios, su carácter y su obra. Repito, el primero tiene que ver con el hombre, su condición y necesidad, y el segundo con Dios, su carácter y su obra. Si nosotros no entendemos estas cosas, seguramente lo que procede de ellos, es decir, el Evangelio, va a ser distorsionado y en consecuencia la labor y la función de la iglesia también se va a desviar. El primer dilema que se presenta es antropológico, es decir, el concepto del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su condición? Como bien sabemos, el hombre fue creado como un ser libre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, según lo que dicen las Escrituras. Como tal, poseía la capacidad de obedecer o desobedecer. Solo así se entiende lo que ocurrió en el huerto de Edén, sin una naturaleza pecaminosa que lo condicionara. Agustín, el teólogo de finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo, él decía que el hombre en el huerto podía pecar o no pecar. Es decir, estaba capacitado para obedecer o desobedecer. De lo contrario, no tiene mucho sentido, ¿verdad?, que le hayan puesto esa posibilidad, digamos, de poder obedecer al Señor en el huerto. Sin embargo, él, como bien sabemos, cayó estrepitosamente, según relata Génesis capítulo 3. Y es aquí es donde está el punto central, lo que nos abre en el fondo el entendimiento, la comprensión de lo que viene en consecuencia posteriormente. Porque cuando el hombre cayó, nosotros necesitamos hacer la siguiente pregunta. Esto es muy importante. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿La caída del hombre afectó parcial o totalmente su naturaleza? ¿La caída del hombre afectó parcial o totalmente su naturaleza? Es decir, desde el momento en que el hombre dio la espalda a Dios, tomó la autonomía en su vida y dijo, yo voy a tomar mi propio camino, voy a caminar por este sendero y no voy a obedecer lo que Dios me dijo claramente, desde ese momento en adelante el hombre está parcialmente deteriorado en su naturaleza o está completamente depravado en su naturaleza. Lo que respondamos respecto a esto va a determinar en el fondo lo que viene a continuación. Sin una comprensión correcta de esto, nosotros vamos a desviarnos. La pregunta entonces, o la respuesta mejor dicho que sea esta pregunta, determinará lo que el hombre puede hacer para su salvación. Yo quiero que vayan hilando estas ideas. Si el hombre cayó parcial o totalmente en el huerto, la respuesta que demos a esto va a determinar qué puede hacer el hombre para su salvación. El segundo dilema es teológico. Dijimos, el primero es antropológico, ya lo vimos respecto del hombre. El segundo dilema es teológico, es decir, el concepto de Dios. En consideración a la salvación del hombre caído, todos concordamos que solo Dios puede salvar al hombre. Durante el tiempo de la iglesia no ha habido mayor controversia respecto a esto, porque eso consigna las Escrituras además. Sin embargo, he aquí otra controversia. Siendo Dios el Salvador, ¿qué clase de salvación ofrece al hombre? La primera pregunta respecto al hombre es, ¿la caída del hombre afectó parcial o totalmente su naturaleza? La segunda pregunta que se deriva del dilema teológico es, siendo Dios el Salvador, ¿qué clase de salvación ofrece al hombre? Todas estas cosas están relacionadas. ¿Es una salvación efectiva o potencial? Es decir, Dios dice, yo les ofrezco una salvación, pero no les aseguro la salvación. O Dios ofrece la salvación y asegura la salvación. Ese es el punto. ¿Qué clase de salvación entonces va a ofrecer? La respuesta a esta segunda pregunta definirá qué puede hacer Dios para salvar al hombre. En otras palabras, ¿qué tipo de Salvador es el Señor? Nosotros hoy día hablamos mucho de la gloria de Dios, de la exaltación de Dios y todo esto, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios. Pero créanme una cosa muy importante, si nosotros no entendemos esto que estamos diciendo al principio, entonces esto va a definir cómo es Dios. Si es grande, si es majestuoso, si es suficiente, si es todopoderoso o si es limitado. Esto es muy importante. La respuesta que se han dado a estas dos preguntas, la antropológica y la teológica, han sido tema de debates y controversias en la historia de la Iglesia.
De tal manera que el tema que entramos a presentar no es nada sencillo. Sin embargo, es necesario de abordar porque esto afecta o afectará de manera significativa, el concepto del Evangelio y por tanto la misión y naturaleza de la iglesia, porque lo que define a la iglesia es el concepto del Evangelio. En esta ocasión abordaremos el tema por medio de 3 apartados principales. Primero, y brevemente, desde la perspectiva histórica. En segundo lugar, lo veremos en cuanto a la descripción y definición de los conceptos que trataremos. Y finalmente iremos a las Escrituras para tener el veredicto final, porque lo que más importa es lo que Dios diga, y Dios ha hablado a través de su palabra. Número 1, entonces, las doctrinas de la gracia en la historia. ¿Cómo podemos mirar hacia atrás retrospectivamente y ver lo que sucedió? Y yo quiero aquí centrarme en 3 episodios históricos importantes. Tienen que ver con nombres de personas que vivieron y que debatieron en cuanto a esto que acabamos de ver. Es decir, si el hombre cayó completa, totalmente o parcialmente, si Dios puede salvar al hombre y qué clase de salvación es la que ofrece. Y tienen que ver con 3 situaciones en diferentes tiempos de la historia de la iglesia. Primero, a finales del IV siglo y comienzos del V, estalló por primera vez la controversia entre Pelagio y Agustín. Un monje, Pelagio era un monje británico y Agustín un monje de África. En realidad era un obispo de África. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Lo siguiente. Este monje británico llamado Pelagio se contrapuso a las ideas de que el hombre estaba muerto espiritualmente de la caída. Tiene que ver con la naturaleza, ¿ven? Con hasta dónde cayó el hombre. Para él, el hombre nacía perfecto y no estaba corrompido por el pecado original. Eso es lo que él decía y afirmaba. Él explicó la razón de la muerte de la siguiente forma. El hombre fue creado mortal. La muerte no es la retribución por el pecado, sino una característica del hombre creado en el Edén. Es decir, la muerte no es una retribución o un juicio producto de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, sino que es simplemente lo que Dios había establecido que sucediera, es decir, que muriera. Eso es lo que él afirmaba. Por tanto, para Pelagio la muerte espiritual, es decir, la idea de que el hombre no tiene absoluta capacidad para llegar a la salvación, no es correcta. Y por consiguiente, en nuestro libre arbitrio, es decir, nuestro libre albedrío, como le llamamos, podemos escoger no pecar, agradar a Dios y llegar al perdón de Cristo. En el fondo, él afirmaba que la salvación dependía casi exclusivamente del hombre. El hombre nacía bueno en general y no había mayores dificultades y entonces estaba capacitado para poder acercarse a Dios, agradar a Dios con sus hechos y finalmente llegar al perdón total en Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque el concepto que él tiene del hombre y de la caída del hombre es muy superficial, muy general. De hecho, para él, la caída en el huerto no contaminó a toda la raza humana, sino que afectó exclusivamente a Adán y Eva circunstancialmente. De tal manera que ahora los que venimos después de Adán y Eva podemos, a través de nuestros hechos y nuestro esfuerzo, poder llegar a agradar a Dios. Esta doctrina fue bautizada según el nombre de este personaje y se llama pelagianismo. Y fue condenada como herejía en el Concilio de Cartago en el año 412 después de Cristo. Finalmente fue condenada. ¿Por qué? Porque enseñaba, o negaba, mejor dicho, doctrinas fundamentales de las Escrituras, tales como, por ejemplo, el pecado original. Segundo, la muerte espiritual del hombre. Y tercero, la inhabilidad absoluta, es decir, que el hombre no estaba capacitado bajo ninguna circunstancia, en ninguna medida, para poder agradar a Dios con sus hechos. Sin embargo, aunque fue catalogado como una enseñanza anatema, el pelagianismo con el tiempo pasó a tener una aceptación cada vez mayor en las congregaciones cristianas, pero con una variante. El hombre está depravado por causa del pecado, esta es la variante, pero no está del todo inhabilitado para aceptar el Evangelio en su libre voluntad. No sé si notaron la variante. Primero, el hombre podía a través de sus propios esfuerzos llegar a agradar a Dios y a lograr el perdón de Cristo por sus hechos, por su esfuerzo, por su sacrificio, por sus cualidades. Pero después vino una variante.
La variante es que sí, el hombre fue afectado en la caída, efectivamente, y está depravado, pero no está del todo inhabilitado para aceptar el Evangelio en su libre albedrío. Esa es la variante. Y es interesante que esta variante hasta el día de hoy se enseña en la iglesia evangélica. En otras palabras, esta rama del pelagianismo consideraba que el hombre estaba herido por la caída, parcialmente depravado por el pecado y por tanto aún capacitado para responder con fe al Evangelio. Esta enseñanza fue y es conocida como semi-pelagianismo, precisamente porque es una variante del pelagianismo. Se gana ahí entre medio para decir finalmente la decisión final en todo esto la tiene el hombre. Hay una frase que hace poco tiempo dijo Marcos Witt, que él afirmó que Dios es todopoderoso, pero hay una cosa que Él no puede hacer, y es salvarte si tú no quieres. Eso se llama semipelagianismo. Es decir, el Dios está atado, literalmente Él dijo, Él está atado de manos si tú no aceptas su salvación. En definitiva, ¿quién tiene la última palabra en la salvación? El hombre. Y ese es el evangelio que nosotros recibimos aquí en nuestro país y en Latinoamérica en general. Este es el evangelio tergiversado que nosotros recibimos y por eso hay tantos problemas. Y ahora es muy difícil que la gente llegue a comprender que en realidad el hombre no tiene arte ni parte en la salvación. Es muy complejo que lleguen a entender eso precisamente porque tenemos una tradición inmensamente grande de un evangelio distorsionado. Con el tiempo, la doctrina del libre albedrío fue tan ampliamente aceptada que muchos apologistas romanos, es decir, muchos defensores de la fe romanos, escribieron sobre su supuesta capacidad de llevarnos a Dios. Y aquí nos saltamos del siglo IV al siglo XVI. Aquí apareció dos personajes más, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Primero, Agustín y Pelagio. Agustín afirmaba que el hombre está completamente depravado, Pelagio decía que no, y que podía salvarse a sí mismo. Después viene el semipelagianismo. En el recorrido histórico llegamos al siglo XVI y allí aparece Erasmo de Rotterdam, este apologista católico que publicó su defensa a la libre voluntad del hombre en un trabajo llamado Diatribas sobre el libre albedrío. Ese fue un libro que él escribió y donde decía que el hombre sí podía y estaba capacitado para aceptar o rechazar el regalo de salvación que Dios ofrecía. En esta obra reafirma las conclusiones semipelagianas de la depravación parcial, planteando que el hombre nace enfermo o herido y por tanto aún está capacitado para aceptar o no ser salvo. Según esta defensa, el hombre tiene la habilidad de iniciar una relación con Dios a través de la fe. Sin embargo, aquí el libre albedrío nos lleva a un concepto aún más comprometedor. El hombre y Dios cooperan en la iniciación de la fe. El hombre y Dios cooperan en la iniciación de la fe. Y eso se llama sinergismo. Es una palabra un poco difícil, yo sé, pero la quiero explicar de una forma muy simple. Sinergos es un término que significa trabajar, sinergos significa trabajar juntos. Dos trabajan juntos. Y lo que planteaba principalmente lo que nosotros conocemos como el 99% que pone Dios y el 1% que pone el hombre. Eso es semipelagianismo otra vez. Pero ¿quién define la salvación en última instancia según esta doctrina? Yo. Yo soy el que defino. Entonces, yo soy soberano. Dios no es soberano. Dios no puede hacer nada. Pero ¿qué pasó? Que apareció también, y el Señor levantó en ese tiempo a Martín Lutero. Y Martín Lutero escribió otro libro que en respuesta a Erasmo y que se llamaba El esclavo albedrío. El esclavo albedrío. Y en esta controversia, Lutero afirmaba categóricamente que el hombre está completa, total y absolutamente depravado y no tiene ninguna capacidad de llegar a Dios por su libre voluntad. Y que en realidad, y esto es muy interesante, el libre albedrío del cual tanto se habla estaba condicionado por su naturaleza. El libre albedrío está condicionado por su naturaleza. Y voy a colocar un ejemplo muy simple, fácil de entender. Si nosotros colocamos aquí
un pedazo de carne grandote y un fardo de pasto y colocamos a un león, ¿qué va a elegir? No a veces, siempre el león. ¿Qué va a elegir? ¿Por qué? Porque es carnívoro. O sea, su naturaleza determina su elección. Ahora sí, colocamos los mismos elementos, pero colocamos un caballo frente a ello. ¿Qué va a elegir el caballo? No a veces, sino siempre. El pasto. ¿Por qué? Porque es herbívoro. Su condición determina su elección. Ahora, si colocamos santidad y pecado aquí, colocamos un pecador aquí frente a él, ¿qué va a elegir siempre, no a veces, el pecador? Porque su condición, su libre albedrío está condicionado por su condición, su naturaleza. ¿Entendieron? Y eso es lo que defendió Lutero. Lutero defendió claramente que el hombre no podía salvarse por sí mismo. Dependía absoluta y 100% de Dios. De hecho, él luchó mucho por tratar de agradar a Dios con sus hechos. Era el mejor monje que había en ese momento. Lutero dice inclusive que si alguien llegaba al cielo por su monacato, él era esa persona. Y que todas las demás personas que ahí estaban con él podían dar fe de ello. Porque Lutero se pasaba noches enteras afuera, casi congelándose en Alemania, fuera de su celda, que le llamaban, ¿cierto?, al lugar donde habitaba en el monasterio, para poder agradar a Dios con sus hechos. En largas oraciones, cuando él venía a confesarse, era tanto la cantidad de pecados que confesaba que el confesor ya estaba hasta aquí con Lutero. No quería siquiera que viniera. Cuando lo veía ya se sentía mal porque decía, bueno, quizás hasta qué hora me va a tener. Lutero a veces terminaba de confesarse, se iba y volvía nuevamente y se acordaba de un pecado que se le había olvidado. Era un hombre con una convicción de pecado muy profunda. Y luchó y nunca pudo llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su naturaleza lo condicionaba para escoger siempre el pecado. Y eso es lo que decía Agustín también. Agustín decía que en el huerto de Edén, cuando fue creado, el hombre podía pecar y no pecar. Y que después de la caída, escuchen bien, el hombre no podía no pecar. Dijo, después de la caída el hombre no puede no pecar. Es decir, todo lo que hace es pecaminoso. Aún las cosas buenas, aún las cosas positivas, desde la perspectiva humana es pecaminoso. Por tanto, allí tenemos la segunda controversia, siglo XVI. Pero llegamos finalmente al siglo XVII, donde se produce la tercera controversia. Y no es entre Calvino y Arminio, como normalmente pensamos, sino entre los seguidores de Arminio y los seguidores de Calvino. Y yo quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque Juan Calvino vivió entre los años 1509 y 1564. Y Jacobo Arminio vivió entre los años 1560 y 1609. Es decir, cuando murió Calvino, Jacobo Arminio tenía 4 años. Por tanto, no puede haber una controversia entre él y Juan Calvino. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los seguidores del pensamiento teológico opuesto a Calvino, que había desarrollado solamente en ciernes, todavía recién comenzando Jacobo Arminio, finalmente los seguidores de él fueron y presentaron estas doctrinas en Holanda, en el Sínodo de Dort, que se llamó en el año 1610, ya siglo XVII, y en el 1619 recibieron la respuesta del Sínodo de Dort. Y aquí entramos a la segunda consideración, la doctrina de la gracia definidas en la controversia arminianismo versus calvinismo. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Primero, la situación puntual se refiere a que si el hombre cayó completa, totalmente o parcialmente en el huerto de Edén. Y eso va a determinar si el hombre se puede salvar a través de sus esfuerzos o no. Y lo segundo es que, en consideración, eso va a determinar si Dios es un salvador suficiente o no, o es un salvador potencial nomás. Es decir, deja la posibilidad, abierta la puerta, pero el que quiere entra y el que no quiere la rechaza.
Yo quiero definir entonces, describir lo que son estos 5 puntos que se llamaron, que en realidad vienen de una respuesta, porque los 5 puntos del arminianismo, los que presentaron en el Sínodo de Dort, fueron los que dieron lugar a la respuesta con 5 puntos de los calvinistas o de los seguidores de Juan Calvino. Primero, ellos, los seguidores del pensamiento de Arminio, dijeron lo siguiente: libre albedrío o habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, el hombre, sin embargo, no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Dios, en su gracia, capacita al pecador a fin de que por su propia voluntad se arrepienta y crea. Eso es en general lo que ellos dijeron. O sea, el hombre está caído y afectado muy profundamente, pero no completamente, sino que todavía puede, a través de su libre voluntad, poder elegir, recibir, aceptar la salvación que Dios ofrece. Yo escuché mucho esto cuando recién conocí al Señor. Este tipo de evangelismo. Mira, el hombre es un enfermo, está con una enfermedad terminal, está con un cáncer espiritual, está postrado en su cama. Pero Dios ha enviado el remedio. El remedio es el Señor Jesucristo y su obra, lo que Él hizo en la cruz. Entonces yo como evangelista, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que llevar el remedio y colocarlo en el velador del paciente. Él estaba condenado a morir. Pero si él tomaba ese remedio, él se curaba. Pero si él rechazaba ese remedio, él moría. Esto es el evangelismo que nosotros recibimos. El evangelio que nosotros recibimos. ¿Pero es este el evangelio verdadero? ¿Tiene el hombre realmente un libre albedrío o habilidad humana para poder aceptar lo que Dios le ofreció? Y entonces aquí viene la primera respuesta de los creyentes de la iglesia que se juntaron en el Sínodo de Dort. Ellos dijeron no, bajo ninguna circunstancia. El hombre está completamente depravado. Esta es la primera doctrina de la doctrina de la gracia. Depravación total. Debido a la caída, respondieron ellos, el pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere, de hecho no puede, escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. Esta fue la respuesta que ellos dieron. La segunda presentación que hicieron ante el Sínodo de Dort los arminianos fue la siguiente: elección condicional. ¿Qué dijeron respecto a esto? El que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. ¿Han escuchado eso? Presciencia leían, ¿cierto? Dios sabía, Dios conocía de antemano a los que iban a ser salvos y los que iban a creer. Entonces, como ya sabía quiénes iban a escogerlo a Él, iban a aceptarlo a Él por libre voluntad, entonces Él determinó de antemano, estos los voy a escoger para la salvación. Eso es lo que planteaban el grupo arminiano. ¿Cuál fue la respuesta, por otro lado, de los, como se denominan normalmente, calvinistas? Ellos dijeron, no, la elección no es condicional, es incondicional. Dijeron, el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su voluntad soberana. Su elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia, tales como la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre no puede tener fe, porque el hombre no puede arrepentirse, porque un muerto no puede hacer estas cosas. Y por tanto, Dios escoge de antemano, de acuerdo a su propio propósito y a su soberana voluntad, quiénes iba a salvar. Elección incondicional. Tercero, ellos dijeron, Cristo vino, entonces, los arminianos, vino para morir por todos los hombres y pagar por el pecado de todos los hombres, pero esto se hace efectivo exclusivamente cuando alguien por la fe acepta a Cristo.
Ese es el evangelio que recibimos nosotros en Chile. La obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. Le dio la oportunidad, abrió la puerta, pero el que quiere entra, el que no quiere no entra. Y el que no entra, obviamente, se pierde por su propia voluntad. ¿Cuál fue la respuesta que dieron a los seguidores de Calvino? La siguiente: redención particular o expiación limitada. ¿Qué dijeron ellos? La obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente y en efecto aseguró la salvación de estos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular. Además de borrar los pecados de estos, la redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. O sea, redención particular o expiación limitada. Cristo no vino a morir por todos, sino vino a morir por aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuarta doctrina. Ellos plantearon, los arminianos, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Es decir, el Espíritu Santo viene, intenta convencer a alguien, pero si esa persona lo rechaza, lo puede resistir por su propia capacidad. El Espíritu llama de manera especial, dijeron, a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. Él hace, miren lo que dice, Él hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. O sea, el Espíritu Santo hace todo lo que puede. Pero si finalmente se resiste la persona, ya no puede hacer nada más. Es incapaz, dicen ellos. El Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. La fe, que es lo que el hombre contribuye, precede y hace posible el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo puede traer a Cristo solo a aquellos que se lo permitan. Eso es lo que planteaban. ¿Cuál fue la respuesta a esta cuarta posición de parte de los calvinistas? La siguiente: llamamiento eficaz o gracia irresistible. Normalmente se llama gracia irresistible, pero también se denomina llamamiento eficaz. ¿Qué es lo que plantea esto? Además del llamamiento general a la salvación hecho a todos los que escuchan el Evangelio, porque eso dice la Escritura, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de esto. Se llama llamamiento eficaz o gracia irresistible. O sea, cuando Dios llama a alguien y es uno de los suyos, lo llama y esa persona llega a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y el quinto punto, estamos describiendo y viéndolo en la controversia, el caer de la gracia y el perder la salvación, eso es lo que creían el grupo de seguidores de Jacobo Arminio. Los que creen y son verdaderamente salvos, decían ellos, pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto. Algunos han sostenido que los creyentes están eternamente salvos en Cristo, que una vez el pecador es regenerado jamás puede perderse. Sin embargo, la mayoría no está de acuerdo con esto, sino que plantea que efectivamente la persona, así como puede llegar a Cristo por la fe, también puede perder la salvación por perder esa fe. ¿Cuál fue la respuesta? En el quinto punto, que se llama, el quinto punto de los calvinistas, perseverancia de los creyentes o de los santos, como se denomina este punto. ¿Qué dice? Que todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseverarán hasta el fin, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios el Todopoderoso. Ese es el quinto punto. Estos son los cinco puntos que se consideran o se denominan generalmente como las doctrinas de la gracia. Esto es lo que pasó en la historia y esto es la descripción de cada uno de los puntos. En síntesis, según el arminianismo, la salvación es efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios. Quien toma la iniciativa, el hombre a quien le toca responder. Dios y el hombre.
siendo la respuesta del hombre el factor determinante. Dios ha provisto salvación para todos, pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad deciden cooperar con Él y aceptar su oferta de gracia. En el momento crucial, la voluntad del hombre juega un papel decisivo. Por tanto, el hombre y no Dios determina quiénes serán los que reciben el don de la salvación. O sea, la última palabra finalmente la tenemos los hombres. Pregunta, ¿esto hace grande a Dios o lo empequeñece? Interesante que en la medida en que empequeñece a Dios, engrandece al hombre. Y este evangelio, como dije, es que ha llegado a nuestra Latinoamérica. La síntesis según el calvinismo. La salvación es efectuada por la omnipotencia del trino Dios. El Padre escogió a su pueblo, el Hijo murió por él y el Espíritu hace efectiva la muerte de Cristo, conduciendo a los elegidos a la fe y al arrepentimiento, ya que voluntariamente obedezcan el evangelio. El proceso completo, elección, redención, regeneración, es obra de Dios y es únicamente por gracia. Por eso se llama la doctrina de la gracia. Por tanto, Dios y no el hombre determina quiénes han de ser los que reciben el don de la salvación. Entonces, ¿qué ocurrió en ese sínodo? Finalmente, en 1619, el sínodo rechazó absolutamente estos 5 puntos del arminianismo. La Iglesia de Holanda lo rechazó y aceptó que en realidad los 5 puntos del calvinismo, la doctrina de la gracia, eran los que tenían una base y un sustento bíblico. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. ¿Tiene realmente sustento bíblico? ¿Efectivamente esta es una interpretación o es una realidad clara en las Escrituras? Y yo quiero que vayamos a una carta del apóstol Pablo, que tiene 6 capítulos nada más. Vamos a estudiar versículo por versículo 6 capítulos. Vamos a ir viendo que aquí en Efesios están los 5 puntos o la doctrina de la gracia que se denominan claramente identificadas. La primera es depravación total. El hombre está completa y totalmente depravado. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, por favor. Como dijo el pastor Miguel Núñez en Temuco, ahora recién empiezo mi sermón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es una descripción sucinta, un resumen, una síntesis, sin embargo nos ayuda a poder entender quién realmente es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre. Recuerden que así empezamos con esa pregunta. ¿Cuál es la condición del hombre realmente después de la caída? Y el apóstol Pablo hace una descripción tremendamente importante aquí. En el primer versículo, en realidad la palabra o la frase "y Él os dio vida" a vosotros no está, sino que es estando muertos en vuestros delitos y pecados. Más adelante aparece la misma frase, por supuesto, y por eso no hay problema. Sin embargo, esto es el énfasis. Esta era la condición del hombre después de la caída, de todo hombre, absolutamente todo. Notemos que aún el apóstol Pablo se incluye aquí. ¿Cuál es? El hombre está muerto en delitos y pecados. Y me gusta esta descripción, porque estamos hablando de algo que nosotros podemos entender. Una persona muerta es completamente insensible. Ustedes le pueden clavar agujas en la yema de los dedos, que es la parte más sensible del cuerpo a un muerto, y no pasa absolutamente nada. No puede responder. No puede responder. Es completamente insensible a las cosas de Dios. Es completamente insensible al pecado y por eso peca sin ningún tipo de cargo de conciencia. A pesar de que Dios colocó la ley en su conciencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Esta es la condición del ser humano. Esta es la condición natural del ser humano después de la caída. El hombre está muerto, incapacitado total para responder a cualquier iniciativa. No puede. Y miren la descripción que sigue, es muy interesante.
Dice, en los cuales, y esta es una descripción de lo que significa un muerto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, miren, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quieren saber si es así? Miren a su alrededor. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la sociedad normalmente? ¿Qué es lo que nosotros vemos aún en nuestra intención a veces en el propio corazón? ¿Cuál es? Seguir la corriente del mundo. Yo estoy en un lugar donde hay muchos salmones, bueno, cada vez quedan menos en realidad porque lo depredan los turistas, pero ¿cuál es el único pez, en este caso el salmón, que siempre va contra la corriente, que va con la corriente? ¿Cuál es? El que está muerto. El único salmón que va con la corriente es el que está muerto. El que está vivo siempre va hacia arriba contra la corriente. Incluso tienen la capacidad de subir las grandes cataratas de agua hasta llegar al lugar donde desoban y finalmente mueren. Sin embargo, el que está muerto, uno lo ve que va con la corriente. Así es el hombre natural. El hombre natural es arrastrado por la corriente de este mundo. La fama y todo este tipo de cosas lo llevan, lo motivan. Él quiere ser importante, él quiere ser reconocido, él quiere ser aceptado por todo el mundo. Él quiere tener éxito, logros financieros de todo tipo. Este hombre está consumido por el mundo. El mundo lo lleva, lo conduce. Sus anhelos son los del mundo. Y ese es el hombre natural. Está completamente muerto. El mundo y sus deseos lo dominan. Pero hay una segunda característica ahí en el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, este hombre muerto espiritualmente no solo está conducido por el mundo, sino también está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Es decir, quien tiene control absoluto sobre su personalidad, sobre su carácter, sobre su proceder, sobre sus decisiones, es el diablo. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando relata su conversión, ahí en Hechos capítulo 26, es la segunda vez que él la relata, la repite en realidad, él dice lo siguiente, que el Señor lo había llamado ¿para qué? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Notemos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad, de la autoridad, del gobierno absoluto de Satanás sobre la vida de las personas. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo en una ocasión, en Juan capítulo 6, cuando comienza a hablar en el versículo, Juan capítulo 8, versículo 31, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí, cómo es? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos. Y finalmente en la conversación, ¿a dónde llegan? A Jesús le dice, ustedes son hijos, no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y esa es la condición natural de las personas, y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Toda persona está bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás tiene el control absoluto de las personas. Hermanos, si no queremos creer esto, veamos lo que pasa todos los días en la sociedad. Abran un diario, un periódico, escuchen la radio, vean la televisión y ¿de qué se van a dar cuenta? De que Satanás está guiando a esas personas en sus decisiones, a los gobernantes, a todas las personas. Nosotros muchas veces hablamos de la corrupción y decimos, no, en realidad la corrupción es algo terrible. Y yo me preguntaba la otra vez, ¿y cuando tú no pagas un pasaje en la locomoción colectiva? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Corrupción. O cuando el hijo nuestro mira el examen de un chico en el colegio que no le corresponde, ¿cómo se llama eso? Corrupción, está robando intelectualmente el conocimiento de otro. Nosotros lo minimizamos.
pero no se puede minimizar porque esa es la evidencia de que nacen en esta tierra bajo el control de Satanás. Es interesante que a los niños no hay que enseñarles lo que tienen que hacer. No hay que enseñarles lo malo, hay que enseñarles lo bueno. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a lo malo. Está en su ADN. Compruébenlo, echen en un corralito coloquen a dos bebés y echen un juguete al medio. ¿Saben lo que va a pasar, cierto? Entonces, el hombre muerto espiritualmente es el que va con la corriente de este mundo y el que está bajo la autoridad y la potestad de Satanás. Pero hay una tercera cosa que dice el apóstol Pablo aquí, que me parece que es muy interesante porque es integral. Dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, fíjense cómo se incluye él, anduvimos, o todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y aquí dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Este es un muerto espiritual? Un muerto espiritual es guiado por el mundo, es gobernado por Satanás y en tercer lugar es conducido por los propios deseos de su carne. Su carne lo gobierna. Y hermanos, no tenemos que mirar afuera, tenemos que mirar el propio corazón y ver cuál es la tendencia natural de la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjense cómo esto es integral. Nuestros pensamientos están corrompidos por esa carne pecaminosa. Nuestros sentimientos están corrompidos por la carne pecaminosa y nuestra voluntad está corrompida por nuestra carne pecaminosa. Es decir, el hombre integralmente está corrompido. El apóstol Pablo en el capítulo 7, Romanos, al final dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa no es una realidad que todos nosotros gritamos junto con Pablo. Yo le digo, Pablo, tú tienes toda la razón. Yo digo lo mismo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo sé que en mis miembros está el deseo de hacer la voluntad de la carne y no de Dios. Aún siendo nosotros nueva naturaleza en Cristo, a pesar de eso, todavía esa tendencia está presente en nuestros miembros. Dice la Escritura, que los gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia es categórica. Dice que el hombre es un aborrecedor de Dios, Romanos 1:30. Dice que Dios vio el corazón del hombre desde el principio, poco después de la creación, y la intención de su corazón y sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Y nosotros decimos, sí, pero pastor todavía tiene la capacidad de tomar la decisión por Cristo. La pregunta es, si está muerto, ¿cómo va a poder tener la capacidad de tomar una decisión? Lo segundo es, si la corriente del mundo lo arrastra, es porque precisamente está muerto, es evidencia de ello. Y entonces, ¿cómo va a poder zafarse de esa situación? Por su propia voluntad. Y si la carne lo gobierna, si sus deseos pecaminosos son los que lo guían y lo llevan a tomar sus decisiones, lo condicionan en definitiva, ¿cómo va a poder zafarse de aquello? Es depravación total. El hombre está completamente depravado. La Biblia es clara al respecto, muy clara. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13 es muy interesante. El capítulo 1, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo empieza a decir, los paganos, aquellos que no tienen en consideración a Dios, aquellos que cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, aquellos que cambiaron el orden natural de Dios por el que es contra naturaleza, estas personas están completamente corrompidas. Pero luego llega el capítulo 2 y dice, bueno, pero hay personas morales, hay personas sanas, hay personas buenas, hay personas que hacen el bien a otro.
Pero Pablo dice, tú eres inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, toda tu moralidad que tú echas encima para aplastar a otro, como lo hacían, ¿recuerdan los fariseos? Gracias a Dios que no soy como es. En esa misma frase está la propia condenación de sí mismo. Los moralistas están en la misma base, están en la misma situación. Y esto es muy interesante, muy importante que nosotros lo comprendamos. El hombre moral o el hombre inmoral totalmente están en la misma condición delante de Dios. Y en tercer lugar, en el capítulo 2, versículo 17 en adelante, Pablo decía, pero los judíos, los judaizantes, decir, los que tienen religión judía van a decir, pero yo conozco la ley, yo obedezco la ley, yo hago esto otro. Y Pablo dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Acaso tú cumples perfectamente la ley? La misma que tú exiges que cumpla el otro. El religioso también está en la misma condición. Y termina con esto que dice finalmente el versículo 9, capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo quiero resumir estos versículos en la siguiente frase. Incapacidad total en su entendimiento. No hay quien entienda. Ojo que esto no significa que la persona no es inteligente y puede ser quizás un gran científico, sino significa que su capacidad no puede llevarlo, su capacidad mental, digamos, de entendimiento, de comprensión, su sabiduría humana no puede llevarlo a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Segundo, incapacidad total en su voluntad. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. La gente, en mi tiempo me recuerdo, en las iglesias decían, no, si yo encontré a Dios. Pero como dijo alguien, Dios no estaba perdido. Yo encontré a Dios. Yo lo andaba buscando, pastor, yo sé que yo lo andaba buscando a Dios. Pero ¿qué dice aquí el texto? No hay quien busque a Dios. Nadie lo va a buscar. Incapacidad total en su voluntad. No hay quien haga lo bueno. Incapacidad total en la moral. No hay quien haga lo bueno. Moralmente no hay nadie bueno, absolutamente ninguno. Cuarto, incapacidad total de justicia. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y quinto, incapacidad total de utilidad. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ninguna persona puede ser de utilidad para Dios. Ninguna persona puede decir que con lo que hace, con sus esfuerzos, con su sacrificio, puede llegar a agradar a Dios. Está totalmente y absolutamente incapacitado. Esa es la descripción de un muerto espiritual de Efesios 2:1. Como alguien escribió, como revela la Escritura, el hombre ama su pecado y aborrece a Dios, una condición igualitaria y heredable para toda la humanidad. He aquí en maldad he sido formado. ¿Quién dijo eso? David. Y en pecado me concibió mi madre, y se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Es tal el énfasis que la Escritura hace con respecto a la muerte espiritual, que Dios retrata a la humanidad como un valle de huesos secos. Y por cierto, secos en gran manera, Ezequiel 37:2. ¿Queda alguna duda? Absolutamente el hombre está muerto y no tiene ninguna posibilidad de responder a Dios. Y por eso, y aquí quiero hacer una aplicación práctica a los expositores, a los predicadores de la palabra, a los evangelistas. Por eso, nuestra capacidad de retórica, sabiduría humana y preparación no nos va a llevar a convertir ni un alma siquiera. Porque el problema no está aquí. El problema es un problema moral, está en el corazón. Y como en una ocasión, me parece muy bueno lo que hizo Sugel Michelén en una ilustración,
Él dijo, si en la antigüedad tú estabas en un recinto como este y entraba el rey, todos tenían que ponerse de pie. Pero si en ese recinto, lleno de gente, había alguien que estaba incapacitado, no tenía la capacidad de ponerse de pie, obviamente, aunque quisiera, no podía hacerlo. Dice, ese no es el hombre muerto espiritualmente. Pero pongamos el caso siguiente, que efectivamente todos los que estaban ahí tenían la capacidad de ponerse de pie. Y entra el rey y todos se ponen de pie, pero hay alguien que no lo hace. Y esa persona no lo hace, ¿por qué? Porque odia con toda su alma al rey. Y no se va a poner de pie aunque eso le cueste la vida. Eso relata al hombre natural. El hombre natural odia a Dios con todo su corazón. ¿Qué dice Juan? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Interesante, no dice que los hombres entendieron que las tinieblas eran lo correcto, dice que amaron las tinieblas y rechazaron la luz, porque no querían ser expuestos. Esa es la condición del hombre. Depravación total. ¿Qué nos sigue diciendo Efesios? Volvemos al capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La única manera entonces que el hombre tiene para ser salvado es que Dios lo haya escogido. Esa es la segunda doctrina, elección incondicional. Ahora necesariamente tenemos que nuestro enfoque cambiar del hombre a Dios. El Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, el amado, quien desde toda la eternidad está en el seno del Padre. Juan 1:18, 3:16, 17:24. Este amor por el hombre es asombroso en vista del carácter y la condición de éste, como vimos anteriormente. No hay nada en el hombre, nada cerca de él, ni por él que sea digno de amar. No solo es totalmente corrupto y desagradable a los ojos de Dios, sino que también carece de la capacidad para hacer nada a fin de cambiar su condición o carácter ante el Señor. No obstante, Dios por su propia voluntad soberana libre, el único ser libre que existe es Dios. Todos los demás estamos condicionados. Dios es el único que existe libremente. ¿Qué es lo que ha hecho en esa voluntad? Ha brindado su amor eterno a un número particular de hombres caídos para darles vida eterna. Porque Él así lo ha determinado. Yo no voy a profundizar mucho aquí porque va a ser el segundo tema que voy a entregar, pero es muy interesante. Dios determina quién va a ser salvo. ¿Habrá otra posibilidad de salvación para el hombre? No hay ninguna otra posibilidad. Ninguna. Nos escogió incondicional y atemporalmente, versículo 4. Es decir, atemporalmente significa antes del tiempo. Nos escogió soberanamente, según 5, 6, 9 y 8, repite a cada rato, según su voluntad. Nos escogió para su gloria, capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Los gentiles oyendo eso, relata el autor Lucas del libro de los Hechos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, todos los que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. No hay ninguna otra posibilidad de que el hombre pueda ser salvo. Tercero, expiación limitada. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién amó en forma especial, particular Dios? ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo en consecuencia?
se entregó a sí mismo por ella, es decir, expió los pecados de aquella que Él había escogido de antes de la fundación del mundo. Algunas personas dicen, eso es injusto, ¿cómo Dios va a escoger a algunos y a otros no? No, lo injusto, lo justo en realidad sería que todos fuéramos al infierno, porque todos estábamos en esa condición. Eso es amor, que Dios haya escogido a alguien, igual como nosotros como seres humanos, nosotros decimos, bueno, pero yo escogí a mi esposa. O la esposa dice, yo escogí a mi esposo. ¿Y por qué le negamos a Dios el derecho a escoger a su esposa? Él escogió a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella y por nadie más que ella. Eso es expiación limitada. Significa que la muerte de Cristo tiene la intención de ser exclusivamente para los escogidos y que el efecto de su expiación, de hecho, asegura su salvación. Esto es muy importante. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el ángel le habló a José, ¿qué le dijo? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, miren, limitado, de sus pecados. Él salvará, no dice intentará salvar, ¿lo notaron? No dice buscará salvar, no dice dará la oportunidad de salvar, sino que dice salvará. Y yo creo en ese Dios maravilloso, que un día me tomó, volvió su rostro hacia mí y me dijo, yo te salvo. Y fue irresistible eso. La obra de Cristo se hizo una realidad en mi vida. Por tanto, se enfatizan dos cosas, que la redención es particular y que la redención es lograda para los escogidos de Dios. Si queremos ver otro texto bíblico, Juan capítulo 10, en el contexto de hablar del pastor y las ovejas, ¿recuerdan? En el versículo 11 dice lo siguiente, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego más adelante describe cuáles son esas ovejas. Dice, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas? Por mis ovejas. Ahora, capítulo 10, versículo 26. Ellos le preguntaron, dínoslo ya directamente, ¿por qué no nos dices claramente las cosas? Jesús le había dicho claramente las cosas, pero ellos seguían empantanados en su propia incredulidad. Versículo 26, pero vosotros no creéis. Miren lo interesante el orden, por favor. Dicen, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son de sus ovejas. Luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por quiénes vino a morir? Por sus ovejas. ¿Por quiénes vino a morir? Por su iglesia. Es expiación limitada. Jesús afirma que da su vida, expiación por las ovejas, las mismas que Él escogió y creerían en Él porque son sus ovejas. Mientras que otros no creerían porque no son sus ovejas. Y Él no vino a morir por ellas. En consecuencia, con esta sintetizo esta parte de la doctrina. Mateo 20, 28 dice que Él vino a dar su vida. ¿Por quiénes? En rescate por muchos, no por todos los seres humanos de toda la tierra. Juan 17 afirma que Jesús vino a salvar a aquellos que el Padre le había dado. No tengo el tiempo para desarrollarlo completamente, pero la oración de Juan 17 es tremenda porque habla precisamente de eso. Algunos versículos nada más. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Por quién vino Jesucristo? Por aquellos que eran del Padre y Él se los dio. Dice, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros.
Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Ven? Dios es un Salvador eficaz. Dios es un Salvador eficaz. Alguien escribió unos versos muy especiales. Dice, si tú has mi libertad logrado y gratuitamente en mi lugar padeciste la completa ira divina, pago doble por Dios no será demandado. De la mano sangrante de mi fiador primero y luego otra vez de la mía. En otras palabras, si Cristo ya murió por mí, ya no tengo que pagar porque Cristo pagó por mí. Expiación limitada. Cuarto, vamos a Efesios nuevamente. Gracia irresistible. Notemos el versículo, leamos los primeros 3 versículos del capítulo 2 para ir al cuarto, porque allí es muy claro el concepto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios interviene. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, ¿lo que aparece ahí es indicativo o es algo en que el hombre tiene participación? Es decir, indicativo en el sentido de que Dios hace todo y lo que está describiendo Pablo indicando lo que Dios hizo por el hombre. ¿El hombre tiene alguna participación en eso? Estaba muerto y Dios le dio vida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo un hombre puede tener vida si está muerto? Y creo que el caso de Lázaro es significativo y explica muy bien. ¿Cómo estaba Lázaro? 4 días ya, ¿cierto? Ni siquiera corra la piedra a Jesús porque ya tiene olor. Está empezando su descomposición. Y Jesús dice, muevan la piedra. Y luego dice, Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro estaba muerto, ¿cómo podía oír la voz de Jesús? Mire el llamado, la gracia irresistible, el llamado eficaz. Ahí está el poder de Dios. Porque lo que Jesús le estaba diciendo a Lázaro, primero, para que fuera efectivo, Jesús tenía que haber resucitado a Lázaro y entonces él escuchaba la voz de Jesús y luego salió. ¿Entienden lo que hay ahí? Miren el poder de la palabra de Dios, por eso es que hacemos tanto énfasis en esto. Jesús dijo, ven fuera, y Lázaro salió. O sea, dio vida a un muerto. Lázaro no se pudo resistir. Gracia irresistible. Como dijo alguien, lo que hace Dios cuando salva a alguien, lo que hace Jesús, se sumerge en lo profundo del mar, toma un cadáver podrido, lo saca del mar y sopla aliento de vida y el hombre vuelve a vivir. Esto es lo que pasa en la salvación de un alma. El llamado eficaz. Lidia, ¿qué pasó con ella? Estaba ahí junto al río escuchando a Pablo y dice, y Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera precisamente lo que Pablo estaba exponiendo. Es la obra de Dios. Nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia o al aire libre, en cualquier parte, a través de la palabra de Dios leída, no todas las personas hacen caso de su llamado. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. Esto explica el hecho de que hay 2 llamamientos. Un llamamiento externo, general, y un llamamiento interno, eficaz. Y cuando Dios llama eficazmente, nadie se puede resistir. Absolutamente nadie. Y lo hace por medio de la palabra expuesta. Por eso es que nosotros predicamos. Por eso es que la predicación es el centro. Y para que haya una nueva reforma, la predicación tiene que volver a la centralidad de la Escritura y a la centralidad de Cristo. ¿Qué dice que iba a ser el Espíritu Santo?
Cuando Él viniera, Él convencerá. No, yo quiero que noten las palabras. Dice intentará convencer. ¿Qué dice el texto? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, cuando viene a un corazón y penetra lo profundo de su alma, el Espíritu Santo le da en ese momento la capacidad a esa persona de arrepentirse y llegar a la fe en Cristo. Nadie puede resistir. Imagínense que un hombre limitado como nosotros va a resistir al Todopoderoso. Eso es un absurdo. No tiene sentido. Sin embargo, la gente dice que sí, puede ser frustrada esa obra de Dios. Estas personas que llegaron con ese evangelio que durante tanto tiempo mantuvo a tantas personas en la iglesia, muchas de ellas sin vida espiritual. Y como dijo un predicador en una ocasión, y nosotros tratando de regar una planta para que pueda producir fruto cuando la planta estaba muerta. ¿Qué necesita la iglesia? Y Miguel lo ha dicho muchas veces, Miguel Núñez, Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Pero cuando dice eso, muchos se paran inmediatamente. ¿Quién es él para que nos venga a decir que debe ser reevangelizada? Sí, las iglesias necesitan el evangelio nuevamente. Así como el Señor levantó en un tiempo a Jonathan Edwards para que predicara un mensaje estremecedor, pecadores, humanos de un Dios airado. Cuando predicó por primera vez en su iglesia, lo echaron de su iglesia. Y después de unos meses lo pidieron de otra iglesia, predicó el mismo sermón, exactamente el mismo. Lo leyó completamente porque él trataba de no ser persuasivo, porque quería que la palabra de Dios solamente obrara en el corazón de las personas. ¿Y qué ocurrió? La gente caía de rodillas pidiendo perdón por sus pecados. Y comenzó el gran avivamiento en los Estados Unidos. Gente de la misma iglesia, porque el evangelio de Cristo es el que obra en el corazón de las personas. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dijo Jesús? Intentará venir a mí. Vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo traiga. Literalmente no lo arrastre. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero cuanto agradó al Padre que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ese llamamiento eficaz, irresistible en el corazón del apóstol Pablo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. 1 Pedro 5:10. Thomas Watson, un antiguo puritano del siglo XVII, describió el asunto vívidamente en las siguientes palabras. Dios cabalga con fuerza conquistando en el carro de su evangelio. Él conquista el orgullo del corazón y hace que la voluntad a la cual se resistía como una fortaleza real contra él se rinda y doblegue ante su gracia. Y hace sangrar al corazón de piedra. Oh, este es un poderoso llamamiento. ¿Por qué entonces algunos hombres parecen hablar de una persuasión moral? ¿Por qué dicen que la conversión de un pecador Dios solo persuade moralmente? Continúa diciendo Watson, y nada más. Entonces Él no pondría mucho más poder en la salvación de los pecadores de lo que el diablo hace para su destrucción. Pero cuando Dios llama eficazmente, ¿saben lo que ocurre? Está diciendo que Dios es todopoderoso y todas las fuerzas del diablo no pueden oponerse a su obra que Él quiere hacer en el corazón de una persona. Y eso es lo que ha pasado en nosotros por pura gracia. Por pura gracia. Por eso es que las doctrinas de la gracia lo que hacen es enfocarnos en Dios y solo en Dios. Lo que hacen es que nosotros nos postremos en adoración al Dios que hizo todo por nosotros, que nos escogió estando depravados, siendo personas detestables delante de Él, que vino en la persona de su Hijo y conquistó a la muerte, sacándonos de la condición de perdición, sacándonos del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, colocando nuestros pies sobre peña y poniendo un cántico nuevo en nuestra boca.
esa es la obra exclusiva del Dios Trino. Dios Padre nos escoge, Dios Hijo viene y redime, y Dios Espíritu Santo nos convence por este llamamiento eficaz. Y en quinto lugar y último, la perseverancia de los santos. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito. Nos escogió en la eternidad pasada. Ese es un término nada más porque la eternidad no tiene pasado, presente ni futuro. Pero nos escogió en la eternidad pasada para nuestra comprensión. Nos salvó en el presente y nos lleva a ser perfectos en la gloria. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Si ustedes creen que alguien lo puede impedir. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 8, 29, 31 y 38 y 39, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, la clave está en la pequeña palabra a estos. A estos. A estos que conoció, a estos predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos mismos también glorificó. Ninguno se perdió en el proceso. Yo soy contador y teníamos un ramo que se llamaba contabilidad de costos y presupuestos. Y siempre nos quebrábamos la cabeza tratando de ver qué pasaba con la materia prima que entraba y cómo los productos en proceso finalmente no llegaban todos al final del proceso. Y nosotros teníamos que ver cuánto se perdía y hacer cálculos matemáticos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que en esta producción no se pierde absolutamente ninguno. Los que entran en el proceso, los que antes conoció, a estos llama. A estos que llamó, también los justificó. A estos que justificó, también los glorificó. Ninguno se pierde en el proceso. Porque si la salvación es de Dios, entonces la salvación es absolutamente segura. Alguien escribió sabiamente, si el hombre no puede salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarlo. Si no todos los hombres son salvos, entonces Dios no ha salvado a todos. Si Cristo ha hecho la satisfacción por pecados, entonces esta expiación es por los pecados de aquellos que son salvados. Y si Dios se propuso revelar esta salvación en Cristo a los corazones de todos aquellos a quienes Él escogió salvar, entonces Dios proveerá los medios necesarios y eficaces para realizarlo así. Por tanto, si habiendo decretado salvar, habiendo muerto para salvar y habiendo llamado a la salvación a aquellos que jamás se salvarían por sí mismos, entonces Él también preservará a aquellos salvados hasta la vida eterna para la gloria de su nombre. Y esa es mi esperanza y esa es mi certeza. Que cuando estemos a punto de partir de esta tierra, lo único que importará es que Dios me escogió antes de la fundación del mundo, me salvó por medio de su Hijo y ahora me lleva a su presencia. La salvación comienza en Dios y termina en Dios. Dice en la Biblia, el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿dónde hemos de poner nuestra mirada? Puesto los ojos en Jesús. Y luego dice el autor y el consumador de la salvación. Él comienza la salvación y Él la consuma completamente. Ninguno se pierde en el proceso. De este modo, entonces, siguiendo la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz, llegamos a la perseverancia de los santos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios contiene múltiples referencias acerca de esta bendita verdad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 39. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, 10. Ahora pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La Biblia es tan clara. Conclusión bíblica, históricamente, ha quedado de manifiesto que el hombre no contribuye en nada a su salvación, porque está totalmente incapacitado por su pecado. Por tanto, es el Dios soberano que, según el puro afecto de su voluntad, escoge a algunos entre estos depravados pecadores y envía a su Hijo a rescatarlos de su perdición. Rescate que Cristo obró en la cruz y que es aplicable irresistiblemente por el Espíritu Santo al traer convicción de pecado y llevar al arrepentimiento y a la fe a todos aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Todos estos perseverarán en los caminos del Señor hasta el día de su glorificación, debido a que son guardados por el poder de Dios, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta. Carlos Spurgeon dijo: he conocido hombres que muerden sus labios y rechinan sus dientes, llenos de ira, cuando predico la soberanía de Dios. Los doctrinarios de hoy admitirán un Dios, pero claro, Él no debe ser un rey. Los que creemos en Cristo, los que hemos sido salvados por gracia, sabemos que Él es el Rey suficiente y todopoderoso. Y cuando quiso nos salvó. Y cuando quiere salva a la persona más dura. Doblega el corazón más orgulloso, porque la salvación es de Dios de principio a fin. A Él sea la honra y la gloria. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque ella nos lleva a la verdad y cambia y transforma el corazón. Las doctrinas de la gracia no son para que nosotros las tengamos en nuestra mente y seamos buenos académicos con ellas. Son para que amemos con toda nuestra alma, en todo nuestro ser, al Dios soberano, suficiente, glorioso, majestuoso, que ha obrado la salvación de pecadores perdidos como nosotros. Señor, si estas doctrinas vuelven al corazón de la iglesia, volverá a latir con fuerza en pos de Jesucristo, de su obra. Y entonces, Señor, nosotros todos un día nos postraremos delante del Cordero como inmolado y adoraremos al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque comprendemos cabalmente que eres tú el autor y consumador de la salvación. Y nosotros somos objetos de ese amor inigualable. Padre, ¿cómo podríamos ofendernos por verdades así? Deberíamos regocijarnos en esta verdad. Señor, deberíamos examinar cada día nuestro corazón para ver si somos lo suficientemente agradecidos contigo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la historia tú has preservado estas verdades. Y gracias porque nuevamente a nuestro continente y a Latinoamérica, Señor, estás retornando estas doctrinas tan esenciales. Para que la gloria sea tuya, solo tuya, la salvación entonces debe ser tuya de principio a fin. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en favor de nosotros. Alabamos tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén.